Bueno, vamos a ver socket en Java. Los sockets son un mecanismo para comunicar procesos. Esos procesos pueden estar en distinta computadora. A una la vamos a llamar cliente y una la vamos a llamar servidor. Cuando corra uno un programa servidor y otro un programa cliente, o pueden estar en la misma computadora. O sea, cliente y servidor son dos programas distintos, dos procesos distintos dentro de la misma computadora. En este esquema vemos la computadora 1, cliente 1, la computadora 2, sería el programa 2. Hay dos procesos que se van a comunicar entre sí. Cada proceso corre en un sistema operativo distinto. En este caso podría ser en la misma computadora el mismo sistema operativo. Y estas aplicaciones, una cliente y una servidor, se van a hablar desde dos números de dos protocolos que usamos en las redes, internet incluido. Uno es el protocolo TCP y otro es el protocolo IP. El protocolo IP, lo que tenemos que saber en cada computadora en principio sería una dirección IP, la propia y la del otro que está hablando con nosotros. Y desde el punto de vista de TCP, lo que nos concierne a la programación, lo que tenemos que saber de cada lado, o más o menos después veremos, son los números de puerto. Entonces cada cliente y cada servidor va a tener su IP y su puerto de un lado del cliente y la IP y del otro lado el puerto que corresponde con el servidor. Del lado del servidor lo que hay que saber es el puerto en que uno va a escuchar a los clientes, y del lado del cliente lo que uno tiene que saber es la IP en que el servidor escucha a sus clientes y el puerto dentro de ese IP donde está ese proceso esperando que este cliente se le conecte. Vamos a ver esto en código en Java. En este programa hay un proyecto que tiene el servidor y otro proyecto que tiene el cliente. En el servidor se instancia un objeto servidor, en el cliente se instancia un objeto cliente. Esto es para hacer más fácil el manejo de las excepciones. No es un código que respete la programación en todo objetos formal. En el servidor lo que tenemos que hacer es construir un objeto de la clase serverSocket y eso recibe como argumento un número. Este número que está acá, es el número de puerto. O sea que el argumento de serverSocket para instanciar un objeto precisa el número de puerto. Este número de puerto es el puerto en el cual el servidor va a escuchar a sus clientes. Entonces imaginemos que tenemos el servidor acá. El servidor tiene un IP. Este IP yo no se lo estoy especificando en este constructor, a pesar de que sí lo podría hacer. Entonces esto va a escuchar en todas las interfaces de red que el sistema operativo de esta computadora reciba un mensaje contra el número de puerto 5555. Eso lo que estamos haciendo es decirle al sistema operativo que en el 5555 escuche solicitudes. Cuando corramos este programa por primera vez, el firewall del sistema operativo nos va a saltar un mensajito. Bien, serverSocket entonces lo que hace es instanciar un objeto para que la computadora que llamamos servidor esté escuchando a los clientes. Así que eso lo que hace es asociar el puerto con el process ID de nuestro programa. Continuamos. Antes de continuar, vamos a borrar esto que está acá. Ahí está, sí, continuamos ahora. Entonces tengo el servidor. El servidor es instanciar este objeto serverSocket. Luego de instanciar el objeto, hay que decirle al sistema operativo de que, si bien ese puerto ya está asociado a este proceso, los mensajes que entren vengan hacia nosotros. Eso lo hacemos con el método accept de este objeto de la clase serverSocket. Este método accept es bloqueante. Quiere decir que se va a quedar clavado acá el servidor hasta que un cliente no se le conecte. Vamos a ver qué pasa en el código del cliente para poderse conectar con un servidor. Mientras tanto, en la computadora del cliente vamos a instanciar un objeto cliente y en este proyecto lo que hacemos es instanciar un objeto socket. El servidor era un serverSocket, en el cliente es un socket. Este método constructor de la clase socket lo que nos permite es abrir como cliente, como hacer una apertura activa de un puerto contra el servidor. Eso lo vamos a hacer desde un IP. Este IP que nosotros utilizamos es la IP nuestra y nos vamos a conectar contra el servidor. Entonces el cliente precisa saber cuál es la IP del servidor.
nosotros acá estamos corriendo cliente y servidor en la misma computadora. Entonces el socket del lado del cliente precisa saber la IP contra el cual se va a conectar. La suya ya la tiene, está en la propia computadora. Pero lo que precisa es la IP del servidor. Eso se lo tenemos que dar al constructor de socket. Las IPs son 4 números enteros sin signo de 8 bits. En casi todas las librerías de programación de socket se especifica de alguna manera distinta. En el caso de Java, para socket tenemos un método getMyName de la clase inetAddress. Este método es estático, que nos permite pasarle como string un IP y eso la convierte al formato inetAddress, que sería el formato que maneja las direcciones IP Java. Entonces nada, esta que está acá es la IP del servidor, ¿sí? Así que el servidor va a estar escuchando en su IP. Desde el cliente nosotros ponemos esta IP, que es la IP de la red de loopback, la 127.0.0.1, que es para que cliente y servidor estén dentro de la misma computadora. Entonces podríamos imaginarnos que esto es nuestra compu de verdad, y en esta compu de verdad tenemos un programa que es cliente, un programa que es servidor, y para que el servidor pueda llamar al cliente, la IP que tenemos que usar es esta, es la IP de loopback, ¿sí? Localhost es el nombre de dominio que está resuelto en el archivo de host de los sistemas operativos contra esa IP para que la compu pueda llamarse a sí misma. Borro este diagramita de acá arriba. Esto ya me entendieron que es la IP del servidor. Entonces ahora el cliente ya tiene creado su objeto socket. Cuando nosotros ejecutemos esta línea y instanciemos un objeto de la clase socket, habiéndole especificado el puerto, ¿no?, que el servidor nos está escuchando, eso ya lo sabemos de antes. Ese 5555 está en este proyecto guardado como un int. Ejecución de esta línea, al instanciar este objeto, ya nos conecta con el servidor. O sea que esta línea, el instanciar un socket, sería la contraparte del accept en el código del servidor. ¿Sí? Esta línea, este new socket, es la contraparte del accept. O sea que cuando hagamos un new socket en el lado del cliente, eso, si es que es posible y funciona la comunicación, destraba el accept del lado del servidor. O sea que a partir de ese instante, tanto el proceso del servidor como el proceso del cliente van a continuar ejecutando las líneas que estén abajo, tanto en el cliente como en el servidor, ¿sí? Hay que pensar las dos cosas en la cabeza al mismo tiempo para entender cómo funciona un programa cliente y servidor cuando se comunican entre ellos. Entonces este accept se desbloqueó porque en el cliente se hizo un new socket y a partir de ahí hay cosas muy parecidas entre sí y cosas distintas. Lo parecido que es el manejo de flujos. La conexión entre un cliente y un servidor se realiza a través de un endpoint. Ese endpoint está dado con la IP y el puerto del cliente. El puerto del cliente se lo asigna el sistema operativo. La IP la obtuvo nuestra computadora de la red. Este endpoint se comunica a través de un caño que construye el protocolo TCP con el endpoint del lado del servidor, que está dado por la IP que el servidor tiene. Esta IP la recibió en la red, y este puerto, que es el que nosotros asignamos en el código fuente. Nosotros, como diseñadores de este servidor, determinamos de que ese es el puerto que tienen que utilizar, ¿sí? Después sabrán por qué ahí se usa un puerto o otro número. Entonces este caño que estamos acá armando va a comunicar al cliente con el servidor. Esta comunicación es de ida y de vuelta. Esta comunicación de ida y de vuelta dentro de ese caño formado entre los dos endpoints, desde la programación la vamos a acceder a través de una abstracción que se llama flujo. Entonces va a haber desde cada lado un flujo de lectura y un flujo de escritura, que con su contraparte, de este lado vamos a escribir al flujo de lectura del otro, y desde el otro lado él nos va a escribir a nuestro flujo de lectura. Entonces cada extremo tiene un flujo de escritura, que su contraparte va a estar vinculado con el de lectura, y mi flujo de lectura está vinculado con el de escritura de la contraparte. De esa forma, servidor y cliente se van a comunicar entre sí. Estas dos clases que tenemos acá, estos objetos input_stream y output_stream, salen del objeto cliente conectado, que es el objeto que devuelve el método accept, que tiene los datos del cliente que se nos conectó al servidor. El servidor es el código de arriba. El getter, get input_stream y get output_stream nos dan esos dos flujos, in y out,
para manejarnos con el cliente. Lo mismo ocurre en el servidor. El constructor de socket devuelve un objeto de la clase socket, que es la conexión actual, que contiene los datos del servidor. Acá dentro está la IP, el puerto, el flujo de entrada y el flujo de salida. De la misma manera que en el código del servidor, con getInputStream y getOutputStream agarramos los flujos de entrada y de salida. Después precisamos dos clases intermedias más y instanciar dos objetos intermedios más, que son instanciar un InputStreamReader, que le pasamos ese objeto InputStream, y a ese StreamReader se lo damos como argumento al constructor del BufferReader. Este BufferReader, esto se hace tanto en el código del cliente como en el servidor. Estos dos BufferReaders que tenemos acá, tanto del cliente como del servidor, para lo que sirven es para manejar esos flujos que dijimos de escritura y de lectura como flujos de strings. Entonces ahora vamos a poder leer y escribir strings como si fuera el teclado o la terminal, a través de esos flujos de BufferReader y PrinterWriter. Entonces vamos a correr ahora el programa. Van a ver de que en el servidor, después de haber aceptado un cliente, el servidor lo que hace es esperar sobre ese flujo de entrada con el método readline. El método readline espera que se ingrese un texto y que se apriete un enter. Ese texto y ese enter va a venir del lado del cliente. Fíjense, el cliente en su contraparte va a utilizar el flujo de salida, outputString, y va a hacer un println. En vez de un systemout es un outputString println, y envía un mensaje que dice: hola, soy el cliente. El servidor, que estaba en el readline, dijimos, cuando recibe el mensaje terminado en /n, este es un println, así que le va a agregar un enter al final. Cuando recibe el enter va a cortar esa lectura del flujo y va a guardar ese string en message. Ese message es el string que recibió el servidor del lado del cliente. Después de recibir ese mensaje, el servidor, utilizando su flujo de escritura, o sea, que es el que va a leer el otro extremo, con println le envía el string soy el servidor. Del lado del cliente es lo mismo, ¿sí? Fíjense, cambia el nombre del objeto, pero es un objeto de la clase PrintWriter. Y bueno, después de println hay que utilizar un método que se llama flush, que lo que hace es forzar el vaciado de los buffers de salida, porque el protocolo TCP, al funcionar buffereado, si hay poquitos bytes que enviar, puede que no los envíe. De esa forma estamos seguros que los va a enviar. El cliente, luego de haber enviado ese mensaje, se queda esperando que el servidor le envíe un mensaje. Bueno, este es el mensaje que el servidor envía luego de haber recibido un mensaje del cliente. O sea que el cliente va a recibir el mensaje soy el servidor, y el servidor va a recibir el mensaje hola, soy el cliente. El servidor, luego de recibir ese mensaje del cliente, lo muestra en la terminal, muestra la IP del cliente, muestra el puerto del cliente, cierra la conexión con ese cliente y cierra el socket del puerto 5555 para que otro proceso lo pueda utilizar. El cliente, luego de haber enviado el mensaje y haber esperado el mensaje del servidor y haberlo mostrado en la consola, cierra la conexión con el servidor y terminan los dos programas. Voy a ocultar esto. Sí, ahí lo oculté. Y vamos a correrlo de la siguiente manera. Primero vamos a ubicar el main de los dos proyectos. Acá tengo el main del servidor, acá tengo el main del cliente. Primero voy a ir al main del servidor y lo voy a correr. Van a ver que en la consola me aparece Java Server, Java Application y está corriendo. Si es la primera vez que lo corren, les va a salir un aviso del firewall pidiéndoles permiso para abrir el puerto. Le tienen que decir que se lo permita, si no, no les va a funcionar. A mí no me lo hace, pues yo ya lo corrí anteriormente. Bueno, yo tengo el server acá corriendo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir acá a esta solapa y vamos a hacer clic en el triangulito para abajo, New Console View. Eso nos va a abrir otra consola. Van a ver que hay dos consolas abiertas y las dos tienen el mismo programa. En la primera que tenemos corriendo de antes, vamos a ir a este botoncito que dice Pin Console. Eso lo que hace es bloquear para que esta consola sea la del servidor. Vamos a hacer clic en la otra consola, en la que no hicimos Pin Console. Vamos a ir al main del cliente y le vamos a dar correr. Bien. Ahora voy a hacer un Pin Console en esta consola que es el cliente. Fíjense que acá dice cliente y en la otra consola dice Java Server. En el server recibimos un mensaje que dice recibido. Hola, soy el cliente. Este es el mensaje que el cliente le enviaba al servidor. Nos dice desde la IP, que es la IP del cliente. Cliente y servidor están en la misma computadora. Y puerto 35062. Ese puerto se lo dio al proceso cliente el sistema operativo cuando instanciamos un objeto de la clase socket. Cuando hicimos esto, el sistema operativo nos da para nuestra conexión este puerto. Este puerto no es el puerto server. El puerto server es el 5555.
Este es el puerto del lado del cliente. Cada extremo, cliente y servidor, tiene un IP y tiene un puerto. Por otro lado, en la consola del programa cliente se recibió el mensaje soy el servidor, que es el string que envía el servidor. Y ambos procesos han terminado. Fíjense que acá dice terminated y acá dice terminated. Si nosotros quisiéramos hacer un chat básico donde un mensaje va y un mensaje vuelve, tendríamos que incluir esta escritura y esta lectura, o sea, este printWriter.println, objeto printWriter.println y input string.readline lo tendremos que incluir en una estructura de repetición, un while, un for, algo. ¿Sí? Bueno, en el próximo video vamos a ver cómo hacer un chat sincrónico y después un chat asincrónico donde cliente y servidor pueden hablarse y escribirse, mejor dicho, en cualquier momento.